que claro, he intentado resumir la historia del trabajo de las mujeres desde la Edad Moderna para acá. Son 500 años de historia. He intentado entresacar los hitos más importantes que desviaron de alguna manera el curso, la evolución de la historia del trabajo. Pues claro, es complicado resumir todo esto en media hora. Entonces, bueno, me he preparado aquí un guión. Ya he dicho que quisiera hablar precisamente de mujeres y trabajo, o más concretamente de la historia del trabajo de las mujeres. Quisiera con ello convencerles de que el lema ese tan repetido y difundido en los medios de comunicación de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la reciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que seguro que han oído y leído en más de una ocasión, es una verdad a medias, que esconde más de lo que muestra. En este sentido, las verdades a medias a veces son más perjudiciales que las mentiras. Pues dicho así, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo parecería que nunca antes las mujeres tuvimos acceso a dicho mercado. Los hallazgos de la investigación histórica sostienen que las mujeres de las clases populares siempre han estado integradas en el mercado de trabajo, en mayor o menor grado, en unos o en otros sectores, según épocas y lugares, pero integradas. ¿Por qué no se reconoce esta realidad? Por los mismos motivos por los que no se reconoce todavía hoy el trabajo de muchas mujeres que se emplean en la economía sumergida, como empleadas de hogar, trabajadoras domiciliarias, jornaleras agrícolas, etc. Por los mismos motivos por los que nuestros gobiernos no reconocen que el trabajo doméstico, realizado todavía de forma mayoritaria por las mujeres, es trabajo y que, por tanto, aunque no se remunere, debería incluirse en el cálculo del Producto Interior Bruto de la nación. ¿Por qué ha sido invisible este trabajo y sigue siéndolo en buena medida en la actualidad? Pues porque las sociedades patriarcales se basan en la subordinación de las mujeres y para ello han construido unos modelos de masculinidad y feminidad en los que el trabajo aparece como elemento configurativo de la masculinidad, mientras que la feminidad se construye en torno a la maternidad y a la reproducción. El hombre se define como el ganador del pan y sostén económico de la familia. Por eso, a pesar de la realidad de la trayectoria laboral de las mujeres de las clases trabajadoras, a estas se les niega una identidad de trabajadora, porque se las orienta a forjar su identidad personal en el matrimonio y la maternidad, sin posibilidad de crear ningún proyecto social, cultural o laboral autónomo. El trabajo remunerado de las mujeres careció de valoración positiva, no fue concebido en términos de un trabajo, sino de ayuda, algo complementario y accesorio limitado a momentos de penuria, cuando el ganador del pan masculino no podía cumplir con su obligación de sostén económico familiar. Este conjunto de elementos facilitó y sigue facilitando la invisibilidad del trabajo femenino, tanto el doméstico como el asalariado. Los ilustrados se dieron cuenta de que la mano de obra femenina era muy abundante en el textil y además barata y sumisa. Al estar fuera del sistema gremial, no contaba con organizaciones que defendieran sus derechos. La consecuencia fue que, de repente, por un lado, se intentó que los oficios textiles salieran del sistema gremial. Ya no querían oficiales ni maestros bordadores, ni oficiales ni maestros tejedores, ni oficiales ni maestros jugueteros, etcétera, etcétera. Querían mujeres. Por otro lado, el trabajo que hasta entonces había sido considerado una actividad vil, el trabajo en general, manual, había sido considerado una actividad vil que deshonraba a quien lo practicaba. Bien, pues de repente un Real Decreto venía a abolir la tacha de deshonor que había pesado sobre el trabajo manual. Sucedió también que el trabajo de las mujeres en las industrias textiles, que hasta entonces había sido semiclandestino o sumergido, se convierte en una actividad libre por decreto ley. 2 reales órdenes vienen a permitir la enseñanza formal a las niñas y la actividad laboral de las mujeres, eso sí, en, entre comillas, las labores propias de su sexo.
Pues las reformas contemplan una profundización en la división sexual del trabajo mediante la cual los oficios del ramo textil y de la aguja se consideran más apropiados, entre comillas, a las fuerzas y decoro femeninos, son las expresiones de la época. Mientras que a los hombres se les ha de emplear solo en las, entre comillas, las maniobras que requieren fuerza e inteligencia, como el ejército, el trabajo del campo, la minería, la construcción, etc. Esta división sexual venía muy bien, dado que el textil, el sector que estaba revolucionando la industria en otros países, estaba poblado de manos femeninas cuyo trabajo era mucho más barato y flexible que el de los varones. Además, la hilatura, que era la fase que más convenía ampliar por ser el cuello de botella del proceso de producción, piénsese que para alimentar un solo telar hacían falta entre 6 y 20 hilanderas, dependiendo del tipo de tela, estaba mayoritariamente en manos femeninas. Las 2 primeras décadas del siglo XX trajeron un aumento de la industria y por tanto de los puestos de trabajo en fábricas y talleres. Por otro lado, la extensión de la educación elemental y las luchas de las pioneras feministas durante el XIX dieron como fruto el acceso de las mujeres por primera vez en la historia a las profesiones liberales, abogadas, médicos, etc., mejor remuneradas y mejor reconocidas socialmente. Proceso lento de acceso a la educación superior del que de momento se beneficiaron sobre todo las mujeres de la burguesía, pero sin duda supuso una gran victoria que se coronó durante la Segunda República con el derecho al sufragio, al divorcio y a una alta participación en la esfera social. La dictadura acabó con todo eso y supuso un retroceso brutal para la población en general, pero especialmente para las mujeres, a las que se obligó a volver a su rol tradicional. Aunque en este periodo había calado la ideología burguesa del ama de casa entre la población trabajadora y el no trabajar fuera de casa para una casada se consideraba un signo de prestigio, muchas casadas tuvieron que seguir empleándose fuera o como trabajadoras domiciliarias, aunque en su DNI figurara como profesión sus labores, invisibilizando un trabajo que se realizó sin contrato ni alta en la seguridad social, de manera que hoy muchas de estas mujeres ya mayores no pueden disfrutar de pensiones propias y ni siquiera del reconocimiento de haber contribuido con su trabajo a la riqueza de la nación. Lo mismo podemos decir del trabajo en el medio rural, donde el trabajo femenino ha quedado oculto bajo el manto de la titularidad masculina de las explotaciones.